Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Olvera y quiero invitarlos a inscribirse a Escuela de Pastoral. En la Escuela de Pastoral yo descubrí a Cristo. Detrás de las lecciones, detrás de los errores de los hermanos, detrás de mis propios errores y pecados, yo me encontré con mi Señor Jesucristo y descubrí el rostro de un Dios que es amor, que nos ama, que nos perdona, que nos busca, que nos llama, que sale a nuestro encuentro. Yo nací y crecí en un hogar en el que yo siento que estábamos alejados de Dios, tal vez no muy alejados, pero sí alejados. Y cuando tuve 15 años, abracé el marxismo, el comunismo. Comencé a acercarme a grupos de izquierda, comencé a odiar nuestra fe católica, comencé a odiar a Dios, comencé a alejarme de todo aquello que significara el cristianismo. Sin embargo, gracias a Escuela de Pastoral, gracias a estos hermanos que me invitaron a Escuela de Pastoral, esto sucedió hace ya casi 30 años, en 1996, pues gracias a ellos yo conocí a Cristo y no solamente conocí de una manera intelectual, sino que pude experimentar el amor de Dios. Confesé mis pecados, recibí la absolución, me sentí contento, alegre, conocí una doctrina nueva que yo no conocía. Yo conocía el marxismo. Para mí el marxismo era un edificio teórico impresionante, admirable. La mayor conquista intelectual del género humano para mí era el marxismo. Así fui formado cuando entré a la escuela y sobre todo al entrar a la universidad. Sin embargo, en escuela de pastoral me enseñaron cosas que yo no sabía, cosas que eran útiles para mi propia vida y pude comprender muchas otras cosas respecto a mí mismo, respecto al mundo, respecto a mi familia, que para mí hasta entonces eran un secreto, estaban ocultas a mis ojos, muchas de ellas estando frente a mis ojos. Entonces yo los invito a inscribirse a Escuela de Pastoral. Sé que muchos de ustedes probablemente ya estuvieron en Escuela de Pastoral. Algunas personas me hablan y me dicen, es que yo tuve una mala experiencia en Escuela de Pastoral. Me tocó un director, me tocó un coordinador, me tocó un hermano y ese hermano resultó ser un ser humano con debilidades, con defectos, con carencias. Déjenme decirles una cosa, dejémonos sanar por Cristo. Acerquémonos a la escuela de pastoral, no pensando en los errores y en los defectos de los hermanos, porque todos tenemos errores y todos tenemos defectos, sino buscando a Cristo. Cristo transformó mi vida. Muchas personas que me conocieron a mí cuando era muy joven, quiero decir antes de los 25 años, ahora que platican conmigo se sorprenden mucho de que yo me ría, de que haya en mí cierta felicidad, cierta alegría. Yo siempre fui un joven muy duro, muy frío, distante, casi se podría decir que, pues sí, una persona que podríamos decir antisocial. Entonces ver ahora que me río, que soy feliz, incluso en medio de mis dificultades, pues como que lo sorprende un poco. O sea, tú nunca te reías, nunca te vimos reír. Y todo eso se lo debo a Jesús y a Jesús lo conocí gracias a Escuela de Pastoral, gracias a esos hermanos que tenían muchos defectos,
que tenían muchas carencias, algunos apenas sabían leer y escribir, pero todos esos hermanos me mostraron a Cristo y yo me enamoré de Cristo. Por eso hablo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. El cristianismo no es como cualquier corriente filosófica y lo que se aprende en escuela de pastoral. No es como cuando tú estudias economía, derecho, ingeniería, ¿no? Tú vas a la universidad buscando aprender aquello de lo que un día te vas a ganar la vida, aquello que algún día te va a servir para desempeñar un trabajo, para servir quizás a la sociedad. Pero escuela de pastoral te enseña aquello que tú necesitas para vivir y para ser feliz, para reencontrarte con tu salvación. Si tú pones la mirada en el hombre que te está hablando, pues vas a encontrar muchos defectos y vas a encontrar no una, sino 1000 razones para dejar escuela de pastoral. Pero si tú pones tu mirada en Cristo, te vas a alegrar de haber entrado a escuela de pastoral como lo hice yo. Sí, las normas son duras, las tareas son difíciles, sobre todo si eres una persona que no te gusta escribir, ¿verdad? Pues es difícil y es complicado, pero es más lo que tienes para ganar. Entonces, aunque yo hace más de 10 años que por razones de salud ya no sigo en escuela de pastoral, sigo todavía invitándolos a todos ustedes a que se inscriban a escuela de pastoral. ¿Por qué los invito? Porque los amo, porque te quiero. Sé que ir a escuela de pastoral es lo mejor para ti. Escuela de pastoral no es toda la verdad, claro que no, toda la verdad es Cristo, pero escuela de pastoral te encarrila, te pone en la ruta de Cristo, ¿sí? Escuela de pastoral no te da todas las respuestas, no, pero te dice dónde están las respuestas. Y si tú sabes leer y sabes investigar, y si tienes acceso a Internet, tú puedes llegar a resolver todas tus dudas de fe. Hace muchos años, cuando una persona quería conocer a Cristo, quería conocer la palabra de Dios, se hacía protestante, ¿verdad? Bueno, pues no lo necesitas. Tienes escuela de pastoral, en donde por medio del estudio, por medio de la reflexión, por medio de la meditación, por medio de la oración y por medio de la Eucaristía, tú vas a conocer a Cristo dentro de tu iglesia católica, sin necesidad de hacerme bautista, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová, pasar por aquí, por allá. Todos nosotros estuvimos ahí. Todos anduvimos en sectas, con sed, con hambre, mendigando por aquí, por allá, en una secta en donde nos daban un mendrugo de Cristo. Incluso los que decían que no eran cristianos, también nos daban un mendrugo. Trata a los demás como quieras que te traten, nos decía el falso profeta. Y cuando tú te pones a pensar y dices, uy, qué tipo tan inteligente, ¿de dónde habrá sacado tanta inteligencia? Pues de Cristo. ¿Eh? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién pudo haber dicho algo como eso? Debe haber sido Buda o Mahoma o alguien grandioso después de años y años y años de experimentación y de estudio. No, fue Jesús. Fue Jesús. Yo le agradezco mucho a las personas que fueron mis coordinadores cuando entré a escuela de pastoral. Primero porque sufrieron mucho porque era yo un cabeza hueca. Entonces, ellos sufrieron mucho. Segunda, también les agradezco porque me ayudaron a conocer a Jesús y a partir de conocer a Jesús, Jesús que es la verdad, que es el camino la verdad y la vida, a partir de eso yo me pude liberar de muchas ataduras psicológicas, intelectuales, ¿verdad? Morales que yo tenía. Había cosas que yo hice sin querer
sin conocimiento de causa, y yo me consideraba responsable por esas cosas. No digo que no sea responsable, pero yo no entendía, por ejemplo, lo que es el acto humano, lo que es la responsabilidad, cuando eres culpable, yo no sabía eso, cuando no eres culpable. Entonces yo hacía muchas cosas malas antes de entrar a escuela de pastoral. Yo hacía muchas cosas malas creyendo que eran buenas. E incluso me enorgullecía, ¿verdad? De muchas cosas malas que en realidad pues deberían de haberme dado vergüenza. Por ejemplo, leer marxismo, comunismo y toda esa basofia. Busquen en el diccionario lo que significa la palabra basofia, ¿verdad? Entonces yo me enorgullecía de haber hecho tal cosa, que era una vergüenza. Pero yo lo hacía porque yo no conocía a Cristo. Y yo no conocía a Cristo, pues porque vivía en una familia alejada de Cristo. Para mí el dolor, el sufrimiento, el mal eran cosas naturales. ¿Cuándo supe yo que mi destino no era el dolor, que no era el sufrimiento? Cuando me acerqué a Cristo. Esa mañana de un domingo, al final de misa de 8 de la mañana, que un joven que si mal no recuerdo se llamaba Sergio, se acercó a mí y a mi pareja, porque no era mi esposa en aquel momento, era mi pareja, y nos invitó a inscribirnos a escuela de pastoral. Y a partir de ahí, yo inicié un itinerario personal, intelectual, pero sobre todo espiritual, que me llevó a encontrarme con Cristo. Y yo observaba una cosa cuando yo entré, estoy hablándoles de 1996, algunos quizás no habían nacido todavía, ¿no? Yo descubrí una cosa, que las personas que nos daban los temas eran hombres y mujeres humildes, amas de casa, albañiles, costureras. Pero yo, cuando yo los escuchaba, me daba cuenta de qué grande, qué hermoso, qué maravilloso es lo que nos dicen las lecciones. Y yo me preguntaba, esta ama de casa, este albañil, ¿será consciente de lo poderoso que es el mensaje que nos está dando? ¿Será consciente del oro molido que hay en cada una de esas lecciones? Y yo llegué a la conclusión de que no, de que muchos no. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les dijo, o sea, venimos de algún lugar, venimos de Dios y a Dios volvemos. Y nosotros lo decimos, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que decimos. ¿Por qué es tan grandiosa a veces la doctrina cristiana? La fe de la iglesia es algo tan grande y tan maravilloso que yo tardé años en digerirlo. Y todavía, ¿verdad? Todavía de vez en cuando me pongo a pensar en alguna cosa que se dice y me sorprendo. Y me sorprendo porque esa lección yo la vi en 1996. Entonces, yo los invito a inscribirse a escuela de pastoral. Si estuviste en escuela de pastoral y te saliste por alguna razón, porque te hicieron mala cara, porque te encontraste algún hermano que todavía su proceso de conversión no estaba muy avanzado, perdónalo, perdona a este hermano y regresa, regresa con tu gente, regresa con tus hermanos. Es lo mejor para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu futuro. Sí, todos queremos ser ingenieros de la noche a la mañana, ¿no? O sea, nos ponen por ahí en las redes sociales, ¿no? Tú puedes ser licenciado en Derecho en 2 años, ¿no? Y pues mientras más rápido mejor, hay quien te dice hasta en menos, ¿no? No, y los de Santo Domingo en una tarde. Conocer a Dios requiere esfuerzo, requiere energía, requiere sufrimiento.
Requiere una actitud de cambio personal. ¿Por qué? Porque a donde tú vayas, sea cualquier grupo parroquial o fuera de la Iglesia Católica, si tú vas a algún lugar a conocer a Cristo, a encontrarte con Cristo, pero estás mirando en los errores y defectos de este ser humano que te habla, pues vas a encontrar miles. Es que está feo, es que me vio mal, es que no habla ni bien el pobre cuate, es que es disléxico, es que es medio sonso, ¿no? Pues si tú estás viendo eso, pues lógico, este llamado para ti pues no tiene ningún sentido, es absurdo, ¿no? Pero si tú quieres encontrarte con Cristo, una buena opción, una muy buena opción, es entrar a escuela de pastoral. Así que yo te recomiendo que te inscribas a escuela de pastoral. Se pueden decir muchas cosas, se pueden objetar muchas cosas, lo sé, somos seres humanos y escuela de pastoral, pues como toda obra humana, pues necesita ser perfeccionada y puedes encontrar algo que no te guste o algo que esté mal, claro, puede suceder, pero vas a encontrar a Cristo. Si tú te inscribes con un corazón sincero para encontrarte con Cristo, te lo vas a encontrar. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que buscas, pues encuentras. Si tú te inscribes a escuela de pastoral para encontrar los defectos de los demás, para conocer la palabra de Dios, pero con una inquietud de que te ayude a reforzar tu propio comportamiento. Si quieres conocer la palabra de Dios como una arma arrojadiza que te ayude a combatir contra tal o cual opinión, pues lógico que no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos interpela, es decir, nos pone en entredicho. Yo te digo una cosa que a lo mejor yo mismo, ¿sí? Me siento atacado por la palabra de Dios, me siento cuestionado y a mí me sucedió muchas veces, ¿no? Hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si amo yo tanto a mi esposa como para dar mi vida por ella, como para perdonarla, como para pasar por alto sus errores, ¿de veras yo amo así a mi esposa? Pero yo lo acabo de decir, porque leí la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios te interpela, te duele en un determinado momento. Te puede llegar a doler y a causar sufrimiento, pero ¿sabes qué? Ese sufrimiento es bueno porque Dios está actuando en ti, ¿sí? Entonces no se vayan, no se rajen, como decimos en México. Hay que seguir adelante. ¿Por qué inscribirse a escuela de pastoral? Porque ahí te vas a encontrar con Cristo y Cristo va a sanar tu vida. Cristo va a cambiar tu vida. ¿Que se tarda? Claro que se tarda. Como todo se tarda en la vida. El médico no llegó a ser médico de la noche a la mañana, ¿sí? El ingeniero no llegó a ser ingeniero de la noche a la mañana. Se tuvo que quemar las pestañas, tuvo que renunciar a muchas cosas, tuvo que hacer un esfuerzo. Entonces, anímate, sé valiente y haz el esfuerzo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por ver este video.